estamos en tiempo de tertulia, estamos en la boca del lobo. Recordad que en unos minutos tendremos a Javier Ortega Smith para hablar de lo sucedido en el Ayuntamiento de Madrid. Nos acompaña el cineasta, está bien dicho, Luis María Fernández. ¿Qué tal, Luis María? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y feliz año a todo el mundo que no había... Es verdad, no os habíamos visto. Tengo un cacao de público, de gente, de amigos. ¿Cómo te ha ido la Navidad? Bien, muy bien. Vale. Muy tranquila. Muy Sí, tranquila. joder, qué suerte. Bueno, Jesús Muñoz, más razón como un santo. Esta vez hemos puesto bien el Twitter. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días, sí. A la vejez viruelas. No, me alegro de que se haya puesto bien, porque no tiene mayor importancia en cuanto a mí, pero me da rabia que luego, claro, como a mí no me saltan notificaciones cuando me anunciáis en los programas porque no poníais bien yo no puedo a su vez darle publicidad a lo mejor al programa, ¿no? Entonces Bueno. es una manera entre todos echarnos una mano. Sí, señor. Y como es tan fácil como ponerlo bien y siempre tengo el mismo perfil desde hace 10 años, pues tampoco es demasiado complicado. Bueno, muy fácil no es, porque soy mucho Jesús Muñoz. No, digo que ya lo tienes una vez, Sí, que sí, es fácil sí, mantenerlo. Y mira, permítame, antes de que presentes al resto, es que estoy muy cabreado con lo que has dicho. No cabreado contigo, sino todo lo contrario, con las declaraciones que has puesto de Ana Belén de esta mañana. Entonces, no sé si quieres, si lo vas a atacar a lo largo de la tertulia... lo hablo luego. Luego lo hablamos, vale, si queréis, vale, porque sí, yo... Pero me lo pido, me lo sí, pido. Sí, sí, luego incluso si queréis os la vuelvo a poner para que la escuchéis, porque claro, estamos en un Himalaya de falsedades, ¿no? Era Julián Marías, en ese Himalaya de falsedades donde llegó a decir Ana Belén, insisto, luego la escucharemos, que la transición española costó decenas de vidas provocadas por la extrema derecha que funcionaba como un reloj. Hemos dado la vuelta incluso ya a eso. Es decir, yo le recuerdo de esta manera que las víctimas, si alguien las puso, es la que ella denomina extrema derecha. Porque precisamente ella militaba en el Partido Comunista o simpatizaba, y el Partido Comunista colaboró en varios atentados de ETA. El Partido Comunista o sus afiliados o simpatizantes, que he tenido el placer de conocer a algunos, aplaudieron los crímenes de ETA. Y luego, cuando ella se volvió más socialista, resulta que el PSOE montó el GAL. Con lo cual, si efectivamente en una cosa tiene razón, la transición costó muchas decenas de vidas, más de 1.200 muertos, pero provocados por los que eran sus amigos. Esa es la puntualización que creo que es importante. Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo andas? Hola. Hablando de Ana Belén, de estas momias que han vuelto a salir para sus minutos de gloria. Sí, bueno, es gente de la que no nos podemos librar, querido Javier. Ya estaban en el candelero cuando éramos pequeñitos, cuando llevábamos chupete, y van a seguir cuando estemos jubilados todavía. Mercedes Milá es otra. Vamos, es que llevan 40 y tantos años dándose premios unos a otros. Y siempre chupando del momio. Por cierto, Ana Belén, que está casada con... ¿Cómo se llamaba? Que se me ha ido el nombre. Víctor Manuel. Con Víctor Manuel, claro. El que le dedicó una canción a Franco. Lo he tenido. Perdón, le dedicó la canción a Franco cuando Franco estaba vivo, lo cual, pues la verdad, no tiene mucho mérito. El mérito, o lo sorprendente, habría sido dedicársela una vez muerto. Claro, que en ese caso, pues Víctor Manuel tendría que estar cantando en los pasillos del metro. Tú eres muy de Fernando Paz, muy de Víctor Manuel de Ana Belén. Pues yo es verdad que yo sí, la canción protesta a mí me ha gustado y... Yo soy más, en ese orden de cosas soy más de Bob Dylan, que es premio Nobel, merecidísimo. A mí no me gusta, bueno, es que no me gusta nadie. Mal hecho. Me gusta Rafael y punto. Pues es que claro, si te gusta Rafael, entiendo que no te guste Bob Dylan. Es perfectamente compatible una cosa y la otra. Nada, muy bien, pues la verdad es que venía para acá oyendo, claro, Informa Radio, que si no. Y estabais dando las temperaturas de la España americana, en San Juan de Puerto Rico, 29, 23. Qué envidia, 29 de máxima, 23 de mínima, que era la misma de Manila, creo que habéis dicho. Luego a continuación ha habido una interferencia por ahí porque estaba en la universitaria y la verdad es que con una enorme envidia, porque con esto del cambio climático hace un frío en el mes de enero en Madrid. Yo nunca, hasta ahora, claro, yo estaba acostumbrado a ir en manga corta, ¿no? o cómo era, bueno, ya no sé muy bien. Y ahora en enero pues hace un frío terrible en Madrid. Entonces, como llevo un mes ya con esto de la tos y he estado en Nochevieja. Has estado tocadín, ¿eh? He estado en cama, llevo así un poco de broma. He dicho que he pasado la Nochevieja en la cama con 38 de fiebre. Sí, yo casi todos los inviernos cojo un gran trancazo. Pero me vacuné 2 veces contra la gripe y acabé en el hospital las 2 veces. Claro, ¿a quién se le ocurre? No, es verdad, a mi padre funcionaba bien la vacuna de la gripe. A mí, pésimamente mal.
No, no, Vale, está bien dicho. Sí, por redundante, pero sí, pero se entiende la necesidad del énfasis en este caso. Lo Bueno, pasa usted muy mal. Si alguien de los que estamos aquí sabe de cine, Luis María Fernández. Luis María, buena actriz ha sido, ¿no? Bueno, yo, ¿O no? gracias por lo de saber de cine. Bueno, uno lo intenta. Bueno, vamos a ver. Mirad al ministro de Cultura. Bueno, ministro de Cultura O sea, sin Z, fue sin Z. O sea, un ministro de Cultura que quiere destruir la cultura española porque piensa de ella que es colonizadora, ¿no? Es decir, estamos ante un relato continuo y constante. Antes hablabas del Himalaya de las falsedades. Acabo de entregar el manuscrito del último libro que he escrito, que trata sobre cómo la narrativa de ficción, esa que utilizamos los guionistas y que se utiliza para escribir novelas, se ha convertido en la narrativa de la vida cotidiana en el mundo político, en el mundo empresarial, en el mundo institucional, en el mundo mediático. Es decir, todo es una gran ficción, todo es una gran mentira, que además lo que ha hecho es asumir que la falsedad, que la mentira, que ese Himalaya de falsedades se haya convertido en una especie de verdad. ¿Cómo? Pues ahora, por ejemplo, nos ha dado que para ser un intelectual hay que empezar a criticar partes de la historia de España, ¿no? El otro día había otra persona dedicada al mundo de la interpretación diciendo que los españoles desde 1492 vivimos en una ignominia. San Juan. Más o menos, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final llega un momento en el que es luchar para ver quién da el mejor titular. Esta es la realidad, es decir, de verdad, viviendo en una era tan mediática y en una era donde todo el mundo quiere exponerse, la que yo llamo la escaparatización de la sociedad y la netflixización de la sociedad, o sea, todo el mundo quiere que le cuenten una historia y que le cuenten una gran mentira, porque la verdad ha dejado de ser importante. Además, hay una necesidad de escaparatizarse. ¿Cómo? Decía antes, fíjate, estas personas que llevan dando tiempo, porque necesitan dar titulares, y el titular, cuanto más transgresor para ellos, es más interesante. Y de cara ahora a Ana Belén, que va a presentar los Goya de este año en Valladolid. ¿Va a presentar los Goya? Hombre, otro motivo más para no verlos. Sí, claro. Por eso le están dando. Entonces, a ver, detrás de bueno, todo. Pues desde aquí. Cuando es que hay una condena al franquismo. Cuando al final. Ya por fin. Cuando hay gente que tiene. ¿Cuándo van a hacer películas sobre la guerra civil? Hay gente que tiene derecho a micro, ¿no? Es decir, todas las personas que transmiten esa capacidad de estar en los medios, pues cuando les ponen un micrófono delante, y lo veremos en la próxima gala, es para ver cómo sacamos el titular más llamativo para que al día siguiente yo esté en los medios de comunicación. Bueno, pues eso es una manera de existencia en la que se trabaja lo mediático a través de la ficción. Y bueno, pues eso es a lo que estamos. Hoy es Ana Belén, mañana será otra persona. Pero acabo y repito, tenemos un ministro de Cultura que estaba leyendo el otro día un artículo de todas las cosas que ha hecho desde que ha llegado, que lleva un mes, no creo que lleve más. Y bueno, hoy mismo, lo último, se le ha dado una medalla de oro a una asociación independentista de Baleares. Y continuamente diciendo descolonizar, descentralizar el Prado. Es decir, es todo un relato, de verdad. Es que le damos muchas vueltas a las cosas. El Prado entre distintos museos. Bueno, pero el Louvre o el Hermitage deben estar felices. Luis María, por desgracia, esto no es de ahora. Yo me acuerdo que Antonio Gala, pues tan comprado por las señoras de derechas, porque con esas novelas hablaba de amor y de sentimientos, y tan elegante y tan educado, más, pues Antonio Galo escribió varias veces que para él el personaje más detestable de la historia de España era Isabel la Católica, porque claro, los reyes católicos habían conquistado al Andaluz, donde se vivía estupendamente, sobre todo los que tenían los gustos que tenía Antonio Gala, y habían impuesto a machamartillo, con las hogueras de la Inquisición, un catolicismo discriminador, opresor, etcétera. Es que esto ya son 40 y tantos, 50 años del mismo discurso una vez tras otra, y un discurso que en unos casos, como Ana Belén, lo siguen haciendo los mismos, porque no se renuevan. Es que el caso de Ana Belén no es que ella dé titulares para que le saque la prensa, no, es que el equipo de opinión sincronizada o el grupo de WhatsApp de editores tiene consigna de sacar a Ana Belén y a otras más, digan lo que digan. Ellos y ellas también, estas Star System, estos elementos del Star System, saben lo que tienen que decir para seguir en el machito. O sea, es una relación simbiótica.
Bueno, como os quiero encabronar, escuchar a Ana Belén, por Oye, favor, muchas gracias. Y ahora comentamos y nos Sí, metemos sí. ahora con los decretos. Vamos a escuchar lo que dijo Ana Belén para hablar. Esta mañana os lo he puesto para que sepáis de qué va el asunto, porque esta mujer está senil y nada tiene que ver con la edad. Y una cosa que no me ha gustado. No le ha gustado. A ver, la transición La transición. Era fue muy muy buena. importante Noticias para frescas. todos los que la vivimos. Muy Era importante para todos los que pero sacan muy tajada de ella. importante, y esto a veces se suele Se olvidar, olvida. porque en la transición murió mucha gente. Mucha gente murió, sí. Ahí En tiene la razón. transición asesinaron Asesinaron a mucha gente, sí, sí. por salir a manifestarse. O salía a Es manifestarse decir, la extrema derecha ahí extrema derecha. funcionaba como un reloj suizo. como un reloj Oh, y murió mucha gente mucha en gente. esa transición. Y eso se suele olvidar, ¿no? ¿Se suele olvidar? ¡Ah, qué maravilla la transición! Pues la transición No, costó la mucho. transición es una puta mierda. Y costó gente que estuvo en la Y cárcel. estuvo en la cárcel costó, mucha gente, sobre claro. todo, Yo tengo unos vidas cuantos que en estuvieron. esa transición. Y fui a muchos entierros. Yo siempre digo, qué Yo siempre suerte digo, tuve Qué suerte de vivir tuviste. la Sí, transición. ay, qué suerte tuviste. tuve de Bueno, vamos a vivirla ir y quitando esta además petarda. ser Vamos a ver. consciente. Esta tuvo mucha suerte. A ver, Fernando, tuvo mucha suerte en la transición. Yo también la viví. Lo que pasa es que yo, por desgracia, iba a muchos entierros de gente asesinada de los que estos aplaudían, los crímenes. De los que estos aplaudían. Porque hablan de la matanza de Atocha, que le pregunten a Martín Villa que sigue vivo. Pero yo te hablo de la matanza de la cafetería Rolando en la calle Correos, 14 personas asesinadas, 14 civiles asesinadas. Te hablo de la matanza de California 47. Te hablo de la matanza del asesinato de Juan Ignacio González, por ejemplo. Martín Villa sigue vivo. Que le pregunten a Martín Villa. Javier, no te Le olvides podían de que preguntar a Martín Villa por eso y por muchísimas Y más por cosas. muchas más cosas. Podían preguntar por la articulación de algunos grupos terroristas que se hizo desde fuera de España, Sí, por ejemplo. Sí. Y las relaciones de los gobiernos y de la corona con esos países que eran los que articulaban los grupos terroristas y el chantaje al que se sometió a España, como por ejemplo, y esto ha sido revelado por un altísimo cargo, un ministro de la presidencia de Adolfo Suárez, a través del MPAYAC, por Sí, ejemplo, sí, que activaba Washington, ¿no? Que por cierto, el M-Payac fue el culpable del accidente, si no me equivoco, en los rodeos en Tenerife. No te equivocas, 500 muertos el accidente del aeropuerto de los rodeos. Porque fue provocado por una amenaza del M-Payac. Efectivamente, Oye, podíamos y hablar del el Hotel Corona de Aragón. Aragón. Yo he comentado esta Podríamos mañana. hablar de un sinfín Pero, de y cosas. sobre ¿no? todo hay una cosa muy importante. Podemos hablar de cómo el gobierno actual se apoya en aquellos que No, estuvieron... pero Que eso me no- digan a Belén pero a Luis cuántos María, entierros ha Luis asistido María, ella. Pues yo le si puedo no decir a los es el que he ido gobierno- yo. No es el gobierno actual. Mira, Pero- lo he repetido pero aquí. perdóname, Lo he repetido aquí varias veces. Es que en este momento quien gobierna en España es el GAL, ETA, el FRAP y Terra Llura. Es decir, es que en España lo que no podemos vender, lo que esta petarda no puede, bueno, puede vender lo que le dé la gana, porque los idiotas se lo van a comprar. Pero lo que no se puede pretender es que aquí la violencia política no ha resultado provechosa para aquellos que la han ejercido. O sea, a la hora de hablar esta señora, lo primero que debería tener en cuenta es esto. Todos los que han ejercido violencia política en España desde la izquierda y el nacionalismo, todos han conseguido sus objetivos. Ahí están. Exactamente. Y de otros, todo lo que se recuerda es, porque siempre van a contar lo mismo, la matanza de Atocha, de la que habría muchísimo que hablar y de la implicación de mucha gente en esa historia. Hombre, en fin, sí, pero algunos no tan lejanos Jesús, a la por eso propia estoy Ana diciendo Belén. que nos estamos yendo a la ¿Sabes? transición, que es interesante describir y entender la historia de España, pero es que ayer mismo pasaron cosas gravísimas en el marco social, político e institucional en España. Pero cuando digo gravísimas es que hoy me levanto pensando cómo es posible la capacidad que tenemos ahora mismo en esta sociedad. Solo llevamos un mes de gobierno y lo que ocurrió ayer es escandaloso. Escandaloso, entre otras cosas, acabo Jesús, escandaloso, porque este gobierno, entre otros, está apoyado por aquellos que tienen 900 personas enterradas. Pero de eso no se habla. No, pero De eso no se no, habla, que esté porque es apoyada. mejor hablar Luis de que María, la no transición... es que esté apoyada. La extrema derecha mató gente. El propio gobierno, esta locura, este ya. gobierno, el partido del gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, Bueno, lo tienes escrito el además Partido en Socialista Obrero Español, desde tiempo inmemorial en la historia de España, lleva ejerciendo el terrorismo y lleva haciendo lo que le da absolutamente la gana, se ha rebelado y se ha sublevado contra la legalidad existente desde 1917, coño. El Partido Socialista Obrero Español, pero va a dar lecciones de qué. Ahora denuncia por lo que ha pasado en Ferraz, de la piñata, que la Fiscalía
categoría no sé qué, como colectivo vulnerable. ¿Pero de qué cojones estamos hablando de colectivo vulnerable? Un partido político que ha sido el partido político que es la gran desgracia de la historia de España, siempre lo digo, junto al anticiclón de las Azores, coño, que son las dos desgracias que nos han caído. Joder, y el anticiclón de las Azores ya la situación ha dado la vuelta, afortunadamente, de los años 50-60 y nos viene bien por el turismo. Pero es que el PSOE no nos viene bien absolutamente por nada. Es una maldita desgracia la que nos ha caído con esto, joder. Esta izquierda argentino-mexicana que no hay manera de quitársela de encima, roñosa y casposa donde las haya. Y encima, estos tíos han sido los que han dirigido una banda terrorista que entraban a voz en grito en los ministerios diciendo que hay de lo mío, el marsellés y toda su corte, joder. Es decir, que estos tíos van presumiendo de qué coño van presumiendo. Ni colectivo vulnerable. Son colectivos, sí, son una reata. Más que un partido, son una partida de bandidos, es lo que son y lo que han sido siempre. Unos tíos que se han rebelado el año 17 contra la legalidad vigente, el año 30 otra vez, mediante un golpe militar. Sí, un golpe militar, el PSOE en Jaca, diciembre de 1930, el año 34 otra vez en Comandita, el año 36 las checas, centros de asesinato, de violación, de tortura, de crimen. Joder, todo lo que han hecho, cómo se repartían en el exilio, el tesoro que habían robado de lo que era de todos y tesoros privados, porque el Banco de España, hasta que Franco lo nacionaliza, es privado. Y todo lo que se llevaron de allí era de gente que habían asesinado, que habían asesinado primero y los asesinaban para robarlos, coño. Que luego lo que tenemos hoy del PSOE, no nos olvidemos, es un algo que no sabía uno cómo describirlo, porque el PSOE se había quedado obsoleto en México, esa banda de ancianos masones estaba absolutamente desacreditada, y esto que hay es un invento que monta la CIA con presidencia del gobierno de Carrero Blanco y con dinero alemán. Esto es lo que tenemos, una panda de gentuza que ha vendido a España y que está sometiendo a España, la soberanía de España, al arbitrio de la gente, de los grandes poderes del mundo. Son los que están sometiendo a España, a nuestro país, a nuestro bendito país, los que están sometiendo a los caprichos de los multimillonarios del mundo. Este es el Partido Socialista Obrero Español. Y ellos, que están al servicio de los mismos, que están financiando las causas de balcanización de España. Que quien está detrás de eso, señores, que no es Putin. Que no es Putin, que son las ONGs ligadas al poder de Washington, que siguen actuando como lo hacían en los años 50, a través de la Fundación Ford. Bueno, pues ahora a través de las ONGs del señor Soros. Son los que están fomentando, los que están pagando y los que están sosteniendo materialmente el separatismo. Eso es lo que manda hoy en España. Eso, los herederos de unas bandas terroristas, asesinas y criminales que llevan en la transición maldita, en la maldita transición, que llevan desde entonces haciendo lo que les da la gana con nosotros y todavía acusando al resto de los españoles y a determinadas posturas políticas de haber sido criminales, que ha habido decenas de muertos por parte de la extrema derecha. Pero esa señora, ¿qué coño nos está contando? No sé si tienen el mismo camello que Zapatero, que Óscar Puente o que José Luis Ábalos. No, hay un momento que se creen sus propias mentiras, pero es evidente que saben que es mentira, entre otras cosas, porque esta tía, como tiene más años que el hilo negro, incluso más que yo, pues ha vivido esa época, ella que también había quemado banderas de España junto con su querido marido, y que luego ha vivido toda su vida. El juglar de Franco. Sí, y que además eso, efectivamente, como era el Zampo y yo, ¿no? Era la Zampo, así empezó a zampar. Y se lo zampó, sí. Efectivamente. Y decía, bueno, después de esta definición magnífica que yo creo que todos los españoles se deberían poner en bucle de lo que es el Partido Socialista que acaba de hacer Fernando Paz, sumada, vamos a hacer la pelota a Javier, sumada al gran libro de Javier García Isaac. Hombre, por cierto, se está vendiendo mucho y bien, un año después. No me extraña. Todo lo que estáis contando lo recojo en el libro. Como habéis mencionado, solo 3 casos, digo solo porque no hay tiempo para más y sería también absurdo dedicarle más tiempo a esta sujeta, pero habéis mencionado 3 casos que yo quería incidir en ellos también. Habéis hablado del caso de la cafetería Rolando de la calle El Correo, habéis hablado del asesinato de Juan Ignacio González y habéis hablado de California 47. Muy brevemente, sobre el asesinato de la cafetería Rolando, como ya ha dicho Javier, asesinó, como dicen ahora, costó la vida a 13 personas, que luego fueron 14 porque falleció otra vez después, costó la vida. Asesinaron a 14 personas y hubo más de 70 heridos, fue el 13 de abril del 74, y qué casualidad, aunque fue previa a la amnistía del 77, a estos sí que les supuso, le vino de puta madre la amnistía del 77, entre ellos a militantes destacados del Partido Comunista de España, para no ir a la cárcel. Cosa que no ocurrió con ese otro atentado, el atentado por antonomasia que ha habido en España, porque nada más que ha habido ese atentado, que es el de los abogados laboralistas de Atocha, que también es previo a la amnistía del 77, pero qué casualidad, a ellos no les acogió la amnistía. Quizá también es porque querían que ese tema no saliera, se quedara ahí más o menos
no salen a libertad los implicados para que no, ese personaje odioso y siniestro que habéis mencionado, que es Martín Villa, para que no se viera la vinculación del poder en ese atentado. Sí, lo digo abiertamente, había que legalizar al Partido Comunista, se hizo en abril de ese año, de ese mismo año, concretamente en Semana Santa. El 9 de abril, si no recuerdo. El 9 de abril. Sábado Santo. Y entonces, pues la excusa perfecta era no solo blanquear, sino fíjate qué bueno es el Partido Comunista, que les matan y no hacen ninguna revolución y sale a la calle. Bueno, tampoco hace falta incidir demasiado el tema. No, pero Jesús, perdona una cosa, al hilo de lo que dices precisamente, es que, vamos a ver, si hubiera sido verdaderamente el terrorismo de extrema derecha el que tenía cogotada la transición y el que impedía un normal desarrollo de la vida política, social en España y tal, coño, ¿por qué era la izquierda la que estaba todo el día con la matraca de la amnistía? Para sacar a la calle a la extrema derecha, ¿no? Había que sacar a la cárcel a los que según esta tía les mataban. Claro. Porque otro de los que habéis mencionado, el tema de California 47. California 47, que fue un atentado en el cual hubo 9 muertos y también más de 60 heridos. Es una comunión. Para el que no lo sepa, era una cafetería que estaba muy cercana a la sede de Fuerza Nueva de entonces, que estaba en la calle Núñez de Balboa, aquí al lado prácticamente. Núñez de Balboa con Goya. Sí, y entonces ahí la mayoría de la gente que se reunía, la gente de derecha clásico, incluso militantes, afiliados, quedábamos, yo era afiliado entonces de Fuerza Joven y quedábamos en la puerta de California 47, pero en el programa Cuéntame, que ha puesto su voz, su maravillosa voz, ella al programa, en la canción de Fórmula Quinta de Cuéntame, que ya la hemos dado para este programa. Yo no veo ese programa, pero me mandan enlace para que lo vea. Cuando tratan ese tema, ha habido una explosión en la calle Goya, en la calle... y al lado la extrema derecha, ha sido la extrema derecha. Y queda para todo aquel que haya visto ese episodio. Bueno, es que se ha llegado a decir incluso esa salvajada de que había sido la extrema derecha. No, es que lo dicen en el programa Cuéntame, ¿qué es ello? Con lo cual queda en ese imaginario colectivo del que se ve, del que hace una idea de la historia de España por lo que ve en la televisión espantosa, en este caso el programa Cuéntame, pues que los de California fueron esto. Y el otro caso que habéis mencionado, pues podría irme a miles de casos, pero a miles más de casos, es el del asesinato de Juan Ignacio González. Qué casualidad, que la extrema derecha, que era la que funcionaba como un reloj, asesinando prácticamente a diario las manifestaciones, el único caso que ha quedado sin resolver del único dirigente desde que tenemos esta maravillosa democracia que ha sido asesinado, porque ningún máximo dirigente de un partido político ha asesinado, han sido asesinados dirigentes, pero no el principal responsable. Sí. El único, que es Juan Ignacio González Ramírez, jefe nacional del Frente de la Juventud, es el único caso que no ha quedado resuelto por la maravillosa justicia española. Claro, para que veamos cómo era. Es más, yo hasta leí en su día que había sido la propia extrema derecha la que la había asesinado para crear un caos y no sé qué. Y el único caso que no ha quedado resuelto es esto. Mira, esta María Pilar Cuesta Costa. He tenido que leer tu nombre porque no me acordaba cómo te llamas. No te llamas Ana Belén, te llamas María Pilar Cuesta Costa. Mientes desde que tienes uso de razón, desde que se la zampabas al payaso y desde que sigues intentando vivir de lo que zampas a todos los españoles. Pero es que estas mentiras tienen sangre. Yo tengo varios camaradas y varios amigos, incluso familiares asesinados por los tuyos. Entonces no voy a consentir, y en los pocos espacios que se me brindan, que tu testimonio sea el único fidedigno que vaya a costar. Con lo cual, mientras me queda un halo de vida, voy a seguir intentando contestar tus mentiras. Bueno, a ver. Bueno, habéis hablado de atentados en Madrid. A ver, quiero recordar, ya como soy de provincias, pues otros atentados de ETA fuera de Madrid. O sea, el atentado en el que más muertos causó ETA fue el de Hipercor en Barcelona. 21 muertos con un coche bomba. Y en este blanqueamiento de la izquierda por sus colaboradores, por el brazo civil o el brazo musical, se dijo que, y se sigue repitiendo, que el atentado de Hipercor fue un caso de, digamos, cooperación o responsabilidad varia, porque los de ETA avisaron varias veces de que había un coche bomba, que la culpa fue de la policía y de la empresa del Corte Inglés por no desalojar a tiempo, pobrecitos, que es parte del juego esto y tal. Bueno, y que la ciudad que ha tenido más asesinatos ha sido San Sebastián. 94 asesinatos al menos. Y esto también hay que, o sea, que es que ETA es una cosa que ha afectado a todos los españoles, una banda de asesinos que ha afectado a todos los españoles y que sigue afectando porque, como recordaba Fernando, está en el gobierno.
Y está en el gobierno gracias al PSOE y a sus 7 millones de votantes. Que aquí la culpa no es de los políticos, señores y señoras, es de quien vota a determinados partidos. Bueno, Son cooperadores necesarios. Luis María, Pachi López le contestaba a Javier Ner en una intervención antes de ayer que, y ahí tiene razón, la democracia es quien blanquea a ETA. Llegó a decir, se le escapó decir eso. Sí, Es decir, es muy grave lo que dijo y efectivamente tiene razón. claro que lo- La democracia ha blanqueado a ETA, mientras que tenemos a una petarda como Ana Belén, que viene a decir que hubo muchísimos muertos en la transición causados por la extrema derecha. Yo que esto, de verdad que lo digo, hemos dado tanto la vuelta al asunto, que parece ser que Carrero Blanco, cuando le vuelan, es que llamaba a él una bomba para ponerla en algún sitio y le estalló la bomba a él. Es decir, hemos llegado a tal grado de distopía que decir lo que ha dicho Ana Belén, eso la debería inhabilitar, por ejemplo, para ir a los Goya. Vamos a ver, No, yo, es que la premian con ir a los Sí. Goya. yo- No, ya estaba asignada para ir a los Yo Goya repito- y para confirmar su selección dice esto. Yo A ver. repito, vamos a ver, todo lo que estamos hablando, que se está hablando desde el punto de vista histórico, hechos que ocurrieron, tergiversaciones, sesgos, etcétera, etcétera, todo es un relato. Ujú. Todo es un relato. Lo que acabas de comentar ahora mismo de lo de Pachi López o titulares que tenemos esta mañana, ¿no? Varios. O sea, coges los periódicos esta mañana que me he hecho un repaso y verdaderamente a veces piensa, pero ¿en qué país estamos viviendo? Es absolutamente increíble. ¿Pero por qué está ocurriendo esto? Porque la capacidad de asumir la ficción, la mentira, como algo verdad, se ha instaurado en la sociedad española. Es decir, si se dice lo que se ha dicho por parte de esta señora, hay una grandísima parte de la población que lo asume como una verdad irrefutable, sin tener que analizarla, sin tener que, de alguna manera, sesgarla o pasarla por una especie de rodillo de la verdad. ¿Vale? Vamos a hablar así. Lo de Pachi López. Vamos a ver, cuando dice, es que la democracia blanquea a ETA. Mirad, cuando yo hablo del relato, hablo que hay una serie de terminología del bien asumida por la izquierda política, mediática, institucional y social y de todas las asociaciones y de toda la vida pública. Y es, cuando la violencia la ejercen ellos, se llama revolución. Ujú. Hay una justificación de la violencia respecto al relato por parte de las ideologías, porque la izquierda ha mantenido el relato no desde hace 40 años, como decías antes, desde la Revolución Francesa, cuando ya se adueñan de libertad, igualdad y fraternidad. A partir de ese momento, toda la terminología del buenismo, que ahora la envuelven en un eufemismo que lo llaman justicia social, que esta es otra cosa de la que se podría debatir algún día, ¿vale? También sobre toda esta terminología, ellos empiezan a construir un relato por el cual Bildu es un partido democrático. Como decían hasta ayer, y lo seguirán diciendo, Puigdemont ha venido a la vida política porque quiere que España avance, ya lo hemos visto ayer. Es decir, van construyendo un relato de mentiras que no solamente son mentiras, son ignominias, que hay 7 o 10 millones de personas que lo van asumiendo y van diciendo, como yo he escuchado el otro día a un conocido mío, el gobierno está muy bien. Entonces, cuando se va asumiendo ese relato, ellos saben que su gran herramienta es eso, es el discurso fabricado en torno a una ficción emocional que va calando continuamente en la población. Y por eso, cuando decías tú de los 7 millones, las urnas están llenas de emociones. Y mientras la derecha no entienda eso y no ataque por ahí, que lleva años sin entenderlo, va a seguir perdiendo el relato político, el relato institucional, el relato cultural y todas las batallas que se reflejan en las urnas. Y por eso no llega porque no entiende que la izquierda, cuando dice Pachi López, la democracia ha blanqueado a Bildu, no pasa nada. A ETA, perdona, no pasa nada. Y acabo, cuando se habla de los pactos de la derecha y se los demoniza, no se habla de que este gobierno está sostenido por filoterroristas, exterroristas, nacionalistas, segregacionistas, comunistas, independentistas. Hombre, por favor, y radicales de todo tipo. Pero ¿qué ocurre? Que todo eso, muy bien, como ha dicho Pachi López, se blanquea. ¿Por qué? Porque a la izquierda, a la narrativa de la izquierda, no le importa blanquearlo.
porque está asumido por una parte de la sociedad. Y el debate que estamos teniendo, que yo lo giro un poco en torno a la narrativa, que es mi campo, es ese. Es decir, por mucho que intentes explicar los hechos históricos desde un punto de vista, incluso el dato, con el dato, aquí están los datos, aquí te lo No demuestro. sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada, porque el relato emocional lo tienen Bueno, ellos. pero- No sirve para nada, sí. pero porque lo primero que hay, y lo estamos viendo en materia tanto histórica como en otras, lo primero que hay es la afirmación a través de la hegemonía cultural, la afirmación de una verdad moral. Eso es Y lo que voy. lo importante es la verdad moral. Es decir, Moral. tú estableces que es tu voluntad la que puede determinar cuál es tu sexo, y a partir de ahí la anatomía es un dato puramente externo y relevante. Es decir, oiga, pero yo no Así puedo es. elegir ser hombre o mujer, puesto que mi ADN, mis cromosomas, mi propia estructura ósea, por supuesto la genitalidad, en fin, una serie de cosas obvias y evidentes me lo impiden. No importa, usted en función de hemos asentado esa verdad moral, que usted en función de su decisión puede ser hombre o ¿Y mujer. sabes En lo el que es caso- eso? Es una dictadura narrativa que Claro, se convierte claro, en una dictadura indudable- moral, que se convierte en una dictadura de facto, que se convierte en una dictadura Indudablemente, democrática. pero a lo que voy es a que lo que hay es una afirmación moral previa. Y lo mismo sucede con la historia. Los datos históricos son irrelevantes. Nietzsche decía, no hay datos frente a la tontería esa que se dice hoy de dato mata relato. Esa es la mayor estupidez que puede uno concebir. El relato no muere nunca por causa del dato. El dato se reinterpreta si hace falta, y si no, sencillamente se elimina y se evapora. No tiene mayor significación. Y en el peor de los casos, el dato se reinterpreta, se resignifica, como dicen ellos. No tiene mayor importancia en ese sentido. Pero lo que hacen, básicamente, es afirmar esa verdad moral. Y lo que te piden es una adhesión a la verdad moral. A partir de ahí, tú puedes mentir o tú puedes integrar esa mentira en tu propia vida, y te lo puedes llegar a creer, por supuesto que sí. Da lo mismo. Dentro de no mucho, puedes creerte que ¿por qué no Carrero Blanco efectivamente Llevaba un paquete viajaba con bomba. una bomba y le estalló ese paquete? Estamos viendo cosas verdaderamente de locos. Y para rematar lo que estás diciendo, que es cierto, además luego hay una colonización de esa verdad. Es decir, una vez que yo asumo mi discurso como una verdad absoluta, aunque sea refutable por todos sitios, una vez que está asumida emocionalmente, todo aquel que no se adhiera a mi causa se convierte automáticamente en un proscrito social, en un señalado Es un réprobo. moral, es un réprobo, es Por un eso disidente creo que al que cada vez hay que sacar de la vida pública, social y profesional. Bueno, y es Entonces, más, en el momento y en ellos- que aquellos y que no ellos tienen asumimos el ya, relato, y ellos tienen ya las pegatinas que te ponen de Sí, que las xenófobo, así de de grande te sexista, las de ponen. negacionista, de tal y cual. Y Y antes- para evitar todo debate. Es decir, se trata de en el fondo es una auténtica carga frontal contra la razón. es una carga contra la razón. Decía Chesterton hace 100 años, decía, el hombre del siglo XX, decía él en los años 20 del siglo pasado, decía, el hombre del siglo XX lo que ha perdido no es la fe, es la razón. Y exactamente estamos ante eso, ante una batalla contra la razón, ante una guerra contra Y la tendrá razón. que luchar para demostrar que el césped es de color verde, dijo también. Pero es que esas pegatinas que dices, antes te las ponían en la espalda, ahora te las ponen en la espalda y en la frente y en el Sí, sí, pecho. claro, claro. Es decir, hay un relato instaurado, repito, institucional, política, empresarial, social, o sea, mediáticamente, que ha fagotizado, ha colonizado el relato cultural, la batalla cultural ha sido colonizada de tal manera que hemos convertido el dato en algo absolutamente prescindible y la mentira en algo imprescindible. Y además lo ha asumido una gran parte de la sociedad del mundo global como una realidad irrefutable. Eso A la es sociedad lo que no le ocurre. importa nada más que eso, entre otras cosas por una razón, porque el gran miedo del ser humano, uno de los grandes miedos del ser humano, es a quedarse solo. Y las personas prefieren equivocarse con la mayoría que tener razón en minoría. Es justo lo que iba a decir, porque habéis mencionado aquí de que desgraciadamente lo malo no es que mientan, sino que sus mentiras se las compran 7 millones de españoles. O 10, no. 10 millones, yo creo que cientos que de ve- millones. Es que en España más de 20 millones de españoles ahora mismo les compran esto, porque tú vas al votante medio, ya que estamos hablando de millones, suponiendo con datos electorales, vas al votante medio del PP y también se cree toda esta patraña. Sí. Se la cree entera. O lo que pasa es que vota a los suyos porque no le mola a los de frente. Sí. Pero si llega mañana Feijóo y el que ponga a Feijóo para presentar los Goyas dice la misma gilipollez que ha dicho Ana Belén, esos votantes del PP Que lo hará. lo que aplaudirán hará. con las orejas, efectivamente. O sea, el problema del pueblo español no es solamente aquellos que están declaradamente enfrente de España desde hace muchos años. Vienen organizaciones separatistas, vienen organizaciones terroristas. No solamente es, repito otra vez, la definición que ha hecho Fernando Paz de lo que es el Partido Socialista y aquellos que le votan. No. Es que los que en teoría se deberían oponer a ellos, no hablo de dirigentes, hablo también de votantes,
les llevan toda su vida comiendo el relato. Y cuando a lo mejor en una mesa, como Camilla, o estas cosas que estamos hablando aquí, con un micrófono delante, lo comentamos con nuestros conocidos, cuando tú le empiezas a contar datos de estos que estamos contando, ¿y eso dónde está? Es que eso yo no lo sabía, pero eso es verdad, pero eso se puede encontrar. Claro que se puede encontrar en el periódico del día, porque ocurrió un día determinado, se puede lo puedes encontrar en internet donde quieras. Otra cosa es que tú, primero, no quieras buscarlo. Segunda, aquellos a los que votan, repito, que tampoco son de izquierda, no les conviene sacar ese tipo de cosas. Y tercero, que te es mucho más cómodo, como antes decía Fernando, pues vivir en la masa. Sí, y me permitís un inciso, lo que está diciendo. Sí, y es importante, creo que lo que vea, porque esto es muy interesante, lo que estamos hablando es al final el origen de todo lo que está ocurriendo. Cuando la gente dice, ¿pero qué está pasando en España? Esto. Claro. Entonces, vamos a ver, hay una cosa además que es añadido a lo que estás comentando, que es ya la vuelta de tuerca. Yo cuando tengo comidas, cenas, reuniones familiares con amigos, incluso con gente desconocida, todo el mundo está ya empezando a estar harto. Es decir, verdaderamente sí que es verdad que todo este relato del que estamos hablando, impositivo y dictatorial, la gente está despertando y se está dando cuenta. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que hay pánico y hay miedo a contarlo. Es decir, venir a una radio a ponerse delante de un micrófono a decir lo que estamos diciendo, a mí me puede dar muchos problemas, o a ti, o a ti, o a ti. Y cuando eso ocurre, cuando hay una autocensura por parte de la población, porque tiene miedo a decir lo que piensa y a enfrentarse al discurso establecido, entonces eso sí que es peligroso, porque eso sí que es autoritarismo y eso sí que es una dictadura. Y cuando nos dicen, no, hombre, aquí, ¿quién puede negar que vivimos una democracia? Es que una democracia no es ir cada 4 años a echar un voto a una urna. Una democracia es cuando verdaderamente hay libertad para que las personas que no piensan como en un relato político institucionalizado tengan la libertad de decirlo sin que haya consecuencias. Eso es la verdadera democracia, entre otras cosas. Y cuando eso está instaurado en España, en Europa y en el mundo occidental, que hay una gran masa social que está callada y que no se atreve a hablar, entonces ahí tenemos un problema gravísimo desde el punto de vista... La clave de lo que has dicho en lo último, es sin que tenga consecuencias. Sin que tenga consecuencias. Es justo lo que quiero decir, porque ya con esto termino, porque cuando decía el otro día Pachi López que la democracia, o lo que él entiende por democracia, que es el régimen que tenemos en España desde el 78 hasta ahora, es que es verdad que ha blanqueado a ETA. Sí. Es que es verdad que ha blanqueado, pero no solo a ETA, ha blanqueado a todo el separatismo. Sí, es que mira ayer lo que ha hecho. Es que ese régimen ha blanqueado la invasión que estamos sufriendo. El Congreso de los Diputados ayer ha blanqueado un nacionalismo separatista que está dispuesto a destruir a España y no solamente lo oculta, lo dice públicamente. Lo dice públicamente. Bueno, pero además, la invasión que estamos sufriendo. Es que por eso, porque decías antes, porque como te pongas a ella te van a llamar xenófobo. Es que ha blanqueado que ciertos lobbies minoritarios y absolutamente en muchos de sus casos y por las cosas que hacen, que también lo vemos todos los días en la prensa, son aberrantes, sean los que nos impongan nuestra moral. Es que ha blanqueado también que aquí cualquier tiranía, bien en la historia anterior o bien que se esté produciendo ahora mismo en la actualidad, como bien decía María, dependiendo de si es un gobierno de izquierda, ha venido gracias a una revolución y es un Estado democrático, mientras que si ha venido de otra manera, ha venido gracias a un golpe de Estado horrible, dictatorial, asesino, y se lo tienen que creer. Pero es que no solo eso, es que además esta democracia ha blanqueado que, como muy bien estáis diciendo, y creo que es casi lo más fundamental que estamos diciendo, la inmensa mayoría de los españoles, sin irnos fuera, aunque como bien decía Luis María, esto no es un problema exclusivamente de España, pero han asumido que es que esto no es su guerra. Que con tal de que yo siga llegando a fin de mes, aunque sea mal, con tal de que yo pueda seguir viendo Netflix, con tal de que yo pueda seguir viendo el fútbol, a mí pues no me van a meter en las cosas de los políticos. Pero ¿cómo en las cosas de los políticos? Es que no te afecta. Es que no te afecta que ahora mismo haya en el gobierno unos tipos que no es que hayan negociado con ETA, es que están en el mismo negocio que ETA hace muchos años. Es que no te afecta que llevas pagando por el aceite, yo lo estaba comprando hace 2 años a 3 euros y pico y ahora está a 13 euros. No te afecta eso. No te dicen, no, pero es que ahora mismo el transporte es más barato. ¿Qué es más barato? ¿Qué te crees? ¿Que eso no lo estamos pagando nosotros con nuestros impuestos? Efectivamente, o sea, creen que no lo están pagando. ¿Tú te crees que porque tú no vayas ahora mismo a sacar el abono y te salga barato, no te lo están quitando de lo que tú estás pagando del IVA, de lo que te están subiendo los alimentos de primera necesidad? O sea, es que el pueblo español ahora mismo está en una catarsis absoluta y lo malo es que siguen así y están encantados. A ver, los agricultores, por ejemplo, que se ha mencionado esta mañana. Ponte el micrófono más recto, porque si no... Resulta que los agricultores en Holanda han tumbado a un primer ministro, a Mark Rutte, uno de los abanderados del globalismo en Europa. En Alemania están a punto de cargarse al gobierno socialista, verde, liberal, tal. ¿Dónde están en España?
en España, vamos a ver, es que las asociaciones de agricultores, de ganaderos, de transportistas, de todo, incluido el famoso IBEX 35, lo que están es en la pasta, en la dichosa subvención. El gobierno de Sánchez está dispuesto a aplicar sanciones, castigos a las empresas catalanas que se fueron de Cataluña por el proceso y que no quieran volver ahí al regazo de la Vaterland. Eso es un intervencionismo Ya, intolerable. Pero, oye, el único político, alguien que ha dicho, que se ha puesto a esta cacicada, Luis María, ha sido el presidente del gobierno de Aragón, Mazón, que es del PP. También. De Valencia. Pero, ¿y también el de Valencia ha hablado? No, es que el de Valencia, Mazón. De Valencia. Ah, vale, perdón. Eso Pues, es. no, entonces el de Aragón. Ha sido el de Aragón. Azcón. Azcón. Sí, he dicho eso. Bueno, que Mazón, nos estamos, ya Azcón. me estáis Eso es, liando. Vale, Ha vale, sido vale. el presidente de la Diputación General de Aragón, el que ha hablado, el que ha dicho que va a poner los servicios jurídicos de Sí, su sí. autonomía al Es servicio verdad. de las empresas. Y ¿Dónde están los demás? Y transferir inmigración a Cataluña es Sí. inconstitucional, ¿eh? No se Sí. puede porque eso es una Bueno, competencia del no se Estado. puede. A ver, es una Luis, competencia del se Estado. puede todo aquí. María, por No, favor. bueno, sí, claro. O sea, tengamos en cuenta que en la Constitución hay una carga de No se dinamita, aparte del engendro que es la Constitución, hay ahí una bomba de relojería que está estallando permanentemente, que es el artículo 150, punto 2, que permite a la transferencia de las competencias exclusivas del Estado atribuidas en el 149. Y es en el artículo en el que se están amparando todos los gobiernos, incluidos los de Aznar y los de Mariano Rajoy del PP, para hacer transferencias a las comunidades autónomas. Mencionabas el relato, que me parece que es una de las explicaciones principales para comprender lo que está pasando en España. Bueno, pues vamos a hacer una aplicación práctica de ese relato. Tienes que el domingo un votante medio del PSOE, sensibilizado, ONGero, cambio climático, tal, ha ido a una manifestación por el derecho de los inmigrantes ilegales a ser considerados ciudadanos de primera y recibir sus documentos y tal. El lunes, el martes y el miércoles está en su puesto de trabajo o su puesto de subvención clamando contra Vox y exigiendo que se tiene que prohibir el partido Vox porque es un partido racista, ya que quiere expulsar a los inmigrantes ilegales y a los delincuentes extranjeros. Y hoy mismo ese votante medio del PSOE estará en su mismo puesto de trabajo diciendo que estupendo, que está muy bien que Sánchez ceda las competencias de inmigración, por ilegales que sean, a los ayuntamientos de Junts, porque de lo contrario es que va a venir Vox y tendremos a Abascal de ministro del Interior expulsando a inmigrantes ilegales. Bueno, esta chaladura es lo que han asumido millones de españoles. Oye, va sí. contra la razón, va contra los datos, pero da absolutamente igual porque hay un relato, unos sentimientos, como tú los has descrito, que son los que conducen la acción de la gente. A ver, Fernando, ayer tuvimos un esperpento en el Senado que hacía las labores de Congreso de los Diputados de Cámara Baja, donde el Partido Socialista, presentaba 3 decretos, 2 salen adelante a un alto coste, no para el PSOE, sino para España, y uno era tumbado por cuitas internas entre las sectas del Partido Comunista, entre las distintas sectas. En este relato, los medios de comunicación cercanos a la derecha decían el gran triunfo del Partido Popular. Yo me quedaba ojiplático. Es decir, bueno, en la cadena COPE, en el radio, Luis Herrero, esto es una victoria del Partido Popular que ha dejado en evidencia lo mal que le va al Partido Socialista y lo poco que va a durar esta legislatura y tal. Va a durar 4 años. Es una legislatura muy complicada, pero menos. la alternativa al anti-España es Vox-PP. Y ellos lo saben. Con lo cual le van a aprobar todo a Sánchez. Todo. Y Sánchez está dispuesto. Y va a durar 4 años porque al nacionalismo lo que más le interesa es tener a Pedro Sánchez en la Moncloa. Pero en ese relato, Fernando, lo que yo te pregunto es ¿quién ganó ayer? Porque desde mi punto de vista gana Sánchez y Puigdemont. Eso de que ganó el Partido Popular porque se lo han puesto muy difícil en la primera en que todo esto va a ser... Es que hay que escuchar mucha mamarrachada. Por cierto, una fiesta que paga el español. El español, los españoles. No la va a pagar el Partido Socialista. No Pedro J. Pero Jeta no paga nada. Ni siquiera el Bildu con el que fue taladrado. No, me parece, vamos. Que se pregunten a Superancia, yo no estaba. A ver, seguramente Javier, es evidente Javier, que que quien no gana- son las 10 de la mañana, por favor. Son casi.
es evidente que quien gana es permanentemente Sánchez. O sea, quien sale reforzado de todas estas maniobras es Sánchez. Y por supuesto, pues a ver, tenemos que entender una cosa de fondo. El gobierno está acostado con unos señores que tienen por todo objetivo destruir la nación. Esto es así, es decir, no descubrimos nada. Es decir, oiga, que Bildu quiere acabar con España, que es que Puigdemont quiere acabar con España. Lo dicen ellos. Que es su objetivo básico. Es que o sea, no hacerlo. es una consecuencia colateral de otras cosas que quieran hacer. No. Su objetivo básico, su objetivo político es destruir la comunidad política. Razón por la cual deberían ser partidos ilegales, deberían estar puestos en la ilegalidad. Pero es que el Partido Socialista, o sea, en el imaginario socialista, en último término, pues quinta esencia del pensamiento progresista, perdón por el oxímoron, lo que ellos representan en realidad es la anti-España, hay que decirlo con toda claridad, ya, y dejarnos de historia, son la anti-España. Son una serie de fuerzas políticas que tienen por pretensión destruir la nación española. ¿Por qué? Porque consideran los nacionalistas, separatistas y demás, no creo que haga falta ningún tipo de argumentación, y con respecto al Partido Socialista, porque el progresismo, y el Partido Socialista, como digo, como encarnación máxima del progresismo, cree que España es un error histórico. Creen que Occidente en sí mismo es un error. Occidente es el resultado de una serie de creencias, de una serie de convicciones a lo largo de los siglos que han cuajado en torno a un proyecto y a unos valores que son esencialmente falsos para ellos. En consecuencia, España es una resultante, lógicamente, de Occidente y además, en el caso de España, de una forma todavía más enfatizada. ¿Por qué? Pues porque en el tuétano mismo de la historia de España está el catolicismo. ¿Qué es algo que les produce? Pues eso, como el conde Drácula, la visión del crucifijo. O sea, se retuercen, echan espuma verde por la boca. Bueno, el conde Drácula no hacía eso porque era un caballero, pero estos no lo son, ¿no? Son pues una mezcla del conde Drácula y la niña el exorcista, vaya. Y entonces ellos consideran que Occidente es un error en sí mismo, pero lógicamente España es una especie de error quintaesenciado de ese Occidente, porque en realidad España es lo que es. Y como la historia de España ha girado siempre en torno a ese tuétano católico, que es lo que ha conformado la nación, que es lo que ha conformado la propia España, la nación histórica y la nación política, pues lo que tenemos es un partido socialista al cual la destrucción de España le parece que le merece o un encogerse de hombros o incluso le parece bien. Le parece bien. Porque hay que decir algo, España no es cualquier cosa ni cualquier proyecto político que se erija sobre el solar de la península ibérica. Cualquier cosa que nazca de ahí no es España. Tartessos no era España, por ejemplo. Es decir, no, España es un concreto proyecto histórico. España es un proyecto en la historia, es una unidad de destino en lo universal. Eso es España. Y lo que no sea esa unidad de destino, y lo que no sea ese proyecto histórico, y lo que no sea esa empresa, no es España. Es otra cosa nacida o erigida sobre ese solar ibérico. Por eso, todo esto que estás comentando, que es una descripción pragmática y absoluta de una realidad, a través, repito, de la narrativa de la ficción, y fijaros a lo que voy, a través de esa terminología de justicia social, progresismo, bien común, etcétera, etcétera, en realidad lo que esconde es una política destructora para arrasar con todos los valores occidentales, que yo en el libro digo, somos los últimos beneficiarios casi del desembarco de Normandía. Se van a cargar todo y lo quieren destruir todo, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no saben qué quieren construir después. Porque cuando traen el caos... Yo creo que cuando no lo tienen caos, claro, ¿eh? Sí, no, bueno, nunca lo han tenido claro, porque luego no construyen nada. El problema es que no construyen nada. Bueno, sí, construyen un pueblo que tolera todo eso, sí. Con lo cual ya tienen ganado cualquier edificio. Claro, pero ahí voy. Pero una vez que ya tienen ganado al pueblo, ¿qué han construido a lo largo de la historia? Miseria, podredumbre, destrucción. La de Einstein y una serie de cosas que construyen para su... Mira, estoy completamente de acuerdo. Pero perdona, y estoy de acuerdo. Es que al final la idea de España, lo que produce sarpullido en esta ideología es la idea de España. ¿Por qué? Porque representa unos valores que son antagonistas para ellos, porque representan todo aquello que quieren destruir. La mayor época de paz y de verdadero progreso que hemos tenido en la historia. Los valores que quieren destruir. Vamos a ver, muy rápidamente, antes de que entre Javier Ortega Smith, Venga, que lo pues, tenemos breve, casi. Luego, si continúa la tertulia después de la entrevista, lo extiendo. Pero sí quiero decir dos cosas. Primero, que se ha demostrado lo que es el Senado, que no sirve absolutamente para nada, porque es algo así como el pisito de soltero del Congreso de los Diputados cuando el Congreso está en obras. O sea, no sirve para nada y cuando tienen que hacer algo tan importante como esto, se van al Senado porque en el Senado nunca hay nada de valor en España. Sí, efectivamente, ha sido un poco feo ese detalle. Lo hemos realizado porque como no pinta nada, claro, vamos a ocupar el Senado. Segundo, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho de que aquí quien ha ganado una vez más es el Partido Socialista y luego si tengo tiempo voy a argumentar por qué, cosa que ya sabe él,
Ya sabe Pedro Sánchez desde el primer momento que pierde las elecciones municipales y autonómicas y convoca las generales. Y tercero, la ilegalidad de los partidos políticos que mencionaba, de los partidos políticos separatistas que mencionaba Fernando, muy breve. Decía ayer Pedro Sánchez que exactamente que criticaba a quienes en pleno siglo XXI plantean ilegalizar partidos políticos. Coño, y lo dicen ellos que han hecho las leyes de memoria democrática, ellos que profanan tumbas, ellos que, por ejemplo, le han metido una sanción de 10.000 euros a Falange por manifestarse homenajeando a aquel a que ellos habían asesinado y luego han profanado su tumba, pero ellos dicen que lo que está fuera de lugar es ilegalizar. Permitirme, porque tenemos con nosotros a Javier Ortega Smith, vicepresidente de Vox, diputado nacional y concejal portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. Bueno, Javier, lo primero, Javier Ortega Smith acaba de ser reprobado por el Ayuntamiento de Madrid por una inexistente agresión al concejal Rubiño. Javier, ¿qué es lo que sucedió? Porque vivimos en una distopía, en una auténtica distopía. Sí, lo que verdaderamente estamos viviendo es un sinsentido, una hipocresía a la que lamentablemente, y lo tengo que decir con dolor, a mí la reprobación, ya lo he dicho de una manera simpática, me importa un rebledo porque es la segunda que me hacen, pero la verdad, del fondo me duele. Me duele el que el Partido Popular se esté prestando a estas maniobras absolutamente teatrales, hipócritas de la izquierda, de la extrema izquierda más sectaria, es decir, lo que tenemos enfrente, quienes proponen esta reprobación, no podemos olvidarnos, son el grupo de Hamas Madrid, estos que defienden a los terroristas yihadistas, a los del PSOE golpistas de Sánchez, es decir, su exministra en el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, y a eso se suma corriendo el alcalde a ver si puede sacar algo de tajada, ¿no? A mí lo que me duele es la hipocresía, que en un país, en un ayuntamiento de Madrid y en un país en general, donde se denigra a las víctimas del terrorismo, donde se llega a pactos en Pamplona con los terroristas, donde se premia a los que han dado golpes de Estado, han pisoteado la Constitución, se indulta a los que han sido condenados, gracias a Vox, por cierto, a la acusación popular ante el Tribunal Supremo Sala Segunda. Es decir, donde la delincuencia política es la regla, resulta que por darle con una carpeta a una botella de agua vacía que cae al suelo y que no toco a ningún concejal, faltaría más, no hay ninguna agresión de ningún tipo, se me criminaliza a mí y de paso se intenta criminalizar a nuestro grupo municipal y a todo Vox. Esa es, no digo ya la doble vara de medir, esa es la tremenda farsa que vivimos en España. Javier, tú en ese momento estabas defendiendo a las víctimas del terrorismo y algo te dice Rubiño que hace que te des la vuelta. ¿Nos puedes comentar qué es lo que te dice o es un desprecio a las víctimas? ¿Qué es lo que sucede en ese instante cuando tú te das la vuelta? Bueno, yo termino mi intervención en un pleno que, por cierto, la intervención que yo hago logramos sacarla adelante y sorprendentemente yo paso por delante del escaño de Rubiño, que ni le miro, ni le digo nada, ni estoy atento de lo que hace, y de repente él se dirige a mí diciendo: eso que has dicho es asqueroso. Claro, es que las últimas palabras que yo había dicho eran precisamente que se estaba produciendo una humillación a las víctimas del terrorismo en general y en particular a las víctimas del terrorismo en la ciudad de Pamplona y en Navarra. Y que, por tanto, a mí me llegó al alma. Yo reconozco que es una de esas reacciones que yo no soy capaz de convivir con ella. Yo no puedo, hay temas donde hay familias que han sido destrozadas, miles de españoles que han tenido que huir de su casa para que no los mataran, personas que siguen viviendo con unas terribles secuelas, familias enteras, y que haya estos miserables que todavía se atrevan a regalarle a la banda terrorista ETA, que es Bildu al final, que son los herederos, les regale ciudades, les regale instituciones y, lo que es más grave, les legitime políticamente. Eso es una infamia que en cualquier país decente no solo se habrían ilegalizado a todos estos partidos, sino que cualquiera que se atreviera a pactar con un partido que no ha condenado el terrorismo y que tiene en sus listas a terroristas, ese partido no debería volver a sacar ni un solo voto. Y repito lo que he dicho al principio, lo que más me ha dolido de todo esto no es la reprobación. Lo que más me ha dolido es que el Partido Popular se preste a esto, como por cierto se prestó ayer mismo, hace muy poquitas horas, en el Congreso a la misma maniobra, de criminalizar a Vox votando en contra de nuestra enmienda a la totalidad
cuando nosotros le acabábamos de votar a favor de la enmienda a la totalidad frente a la ley de amnistía, que pretende amnistiar precisamente a los golpistas. Es inaceptable lo que está haciendo el Partido Popular. Y luego ponen cara de que ellos son los que defienden España, las instituciones y los que se enfrentan a Sánchez. Están deseando ser la permanente oposición a Vox para convertirse en el mejor aliado de Sánchez. Javier Negre le preguntó el otro día a Pachi López sobre su blanqueamiento de ETA, y Pachi López, portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, afirmó con rotundidad que es la democracia quien está blanqueando a ETA. Se le escapó decirlo así, pero con estas palabras. Es muy grave las palabras del portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, ¿no? Bueno, porque la verdad es esa, la realidad. Yo hay una cosa que repito en cuanto a oportunidad tengo. Hay una diferencia, y le pido a cualquier oyente que nos está escuchando que esté atento a esta cuestión. Hay una diferencia muy grande entre unos y otros. Hay unos que no mienten, que no engañan, que van de frente, por mucho que sean los peores enemigos de España. Los golpistas no lo ocultan, quieren romper España. Los filoterroristas no lo ocultan, han asesinado y se sienten orgullosos de ellos. Los corruptos del Partido Socialista no lo ocultan. Van de frente, dicen lo que quieren hacer, aunque nos parezca repugnante. Pero, ¿y las opciones como el Partido Popular? Que dicen una cosa, parece que van a hacer una cosa, y luego cuando llega la hora de la verdad votan en contra. El Partido Popular votó, lo digo como un ejemplo, en contra de la proposición que presentó Vox en el Congreso para ilegalizar a todos los partidos separatistas, que atentasen contra la Constitución y que tuviesen como fin la destrucción de la unidad nacional, del ordenamiento constitucional, etcétera, y de la igualdad de los países de la ley. Bueno, pues votó en contra. Pero luego tú le preguntas a sus votantes y te dicen, eso no puede ser. O, por ejemplo, cuando nosotros contamos que en la conformación de las presidencias de las comisiones del Congreso, el Partido Popular, para que no saliera Vox en ninguna de las presidencias o vicepresidencias, por tanto, quienes dirigen las diferentes comisiones, se abstuvo. Y con eso lo que hizo fue que, por ejemplo, alguna de las comisiones esté presidida por Esquerra Republicana, los golpistas de Esquerra Republicana, o se repartió todo el resto de las comisiones con el Partido Socialista de Sánchez. Este es el Partido Popular. O el que dice, por ejemplo, cuando gobierna Carmena en Madrid, estamos hartos y cansados del Madrid Central, de sus multas, de la imposición de la izquierda, y cuando llega hace justo lo contrario. Quiero decir que unos son enemigos y van de frente, y otros son auténticos traidores con careta. Javier, volviendo al asunto de la reprobación, te pudimos escuchar, estuviste brillante y además la única persona que agredió, entiéndase por agredir, el tener contacto físico con otra persona, fue precisamente Rita Maestre, que por su comportamiento debería estar inhabilitada después de haber asaltado una capilla, haberla profanado en la Complutense de Madrid, ¿no? Es que la gente que nos está dando lecciones de moral. Sí, eso es una de las cosas que yo, sin pretender hacer ningún juicio, porque no estamos en los tribunales, pero yo decía, pues mire usted, señora Rita, ha manifestado usted en su intervención que existe una prueba, así utilizó las palabras, objetiva, contundente e indubitada, que es el vídeo de grabación que se hace en la sala de plenos del Palacio de Cibeles, donde se celebran los plenos del Ayuntamiento. Le digo, pues mire, apelando a su propia prueba, que han puesto ustedes en moviola repetida una y otra vez, y que la mayoría de los medios de comunicación se han dedicado a ponerla como aquí está la prueba de la terrible agresión que el señor Ortega Smith hizo contra el pobre Ruiño, y ahí lo único que se ve es, sí, que yo le pego, y no lo he negado en ningún momento. Además, quiero añadir que yo en el pleno, cuando el presidente se dirigió a mí, me dijo, señor Ortega, le están pidiendo que pida usted disculpas, y dije, pido disculpas por haberle dado con mi carpeta de papeles a la botella vacía que tenía el señor Rubiños en la mesa. Lo dije y está en la grabación, pero eso no lo ponen. Lo que dije bien claro también es, yo no le voy a pedir perdón por una agresión que no he hecho, es evidente, ni voy a reconocer ningún tipo de culpabilidad ni una agresión inexistente, pero lo que le dije a la señora Rita es, oiga, usted, señora Asaltacapillas, usted ha visto perfectamente que en ese vídeo está dada la vuelta, que usted no ha visto nada cuando yo me acerco al escaño del señor Rubiño, y sin haber visto nada se da usted la vuelta y lo primero que grita es, ha habido una agresión, le ha tirado una lata de Coca-Cola a la cara, y lo segundo que hace es darme un empujón en el hombro. Oiga, puestos a
agresión física la suya, ¿no? Pero no, esto es la doble vara de medir, es la mentira, es el engaño y es la España que tenemos. Es una España que desgraciadamente existe un circo, pero un circo en el que se han debido pensar que el resto de los españoles somos idiotas y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Javier cuenta con un magnífico equipo en el Ayuntamiento de Madrid. Está mi amiga Carla Toscano, está Arancha Cabello, está Daniel. Por cierto, está Carlos Fernández Roca, que me manda, me pide que te dé un abrazo muy fuerte, nuestro común amigo Carlos Fernández Roca. Bueno, yo tengo el honor de tener un equipo en el ayuntamiento que si las cosas hubieran sido un poquitito diferentes, estoy hablando, hombre, no es pedir demasiado, un 0,13% diferente en las últimas elecciones, es decir, que ese 0,13% que le dio un concejal más al Partido Popular le dio mayoría absoluta, con lo cual se ha venido arriba y ha empezado a aplicar un rodillo inaceptable, ¿no? De hacer lo que le da la real gana, incluso en cuestiones que tienen pecado, vamos, ya el estar, por ejemplo, apartando a los concejales de otros grupos en los actos institucionales de la Navidad, como la cabalgata o el encendido de luces, en fin, unas cosas que son propias pues de otros a los que criticamos de totalitarios. Pero digo que tengo el honor de contar con un magnífico equipo de concejales, de asesores, que si no hubiera habido esa diferencia del 0,13, hoy estarían gobernando probablemente en áreas importantes del ayuntamiento y mejorando la ciudad de Madrid, pero lo más importante, cumpliendo nuestra palabra, porque aquí la diferencia es que Vox nunca ha dicho ni ha hecho nada distinto a lo que ha prometido. Hay otros que han hecho justo lo contrario y desgraciadamente de momento le siguen dando el favor las urnas, cosa que lamentablemente nosotros no entendemos, porque cuando se engaña a los madrileños, cuando se ríe uno en la cara de ellos, debería tener la reprobación en las urnas. Desgraciadamente todavía esto no se ha producido. Javier, para terminar, volviendo al asunto de ayer en el Senado, que hacía las veces de Cámara Baja del Congreso de los Diputados, la ley de amnistía parece ser que sigue adelante. Lo que está sucediendo en España es digno de estudio, ¿no? El gobierno de España pactando con aquellos que pusieron en duda la propia existencia de España y sacando adelante leyes que solo favorecen a los delincuentes. A partir de aquí todo es posible. Claro, cuando nosotros explicamos, intentando ser lo más didácticos posibles, que lo que se ha producido es un auténtico cohecho en el cual un candidato a la presidencia del gobierno de la nación, como le faltan 7 votos, pacta poner en la calle, no juzgar, no sentar en el banquillo a quienes están acusados y además prófugos, varios de ellos, del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal, para conseguir los 7 votos que le faltan, pacta con ellos que los va a dejar en la calle, que no van a ser juzgados y que por tanto están por encima de la ley, acaba de romper de lleno el Estado de Derecho y la igualdad de los españoles. Acaba de cargarse el segundo fundamento más importante de la Constitución. El primero es que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común, indivisible españoles. Y el segundo es en el de que todos los españoles somos iguales ante la ley y estamos sometidos por igual en obligaciones y en derechos. Bueno, pues acaba de romper el núcleo central de la Constitución y acaba de darle además la llave a los que quieren romper el núcleo principal, el de la unidad, porque les acaba de decir que dar golpes de Estado y atentar contra la unidad nacional les va a salir gratis. Por tanto, les está haciendo un efecto llamada brutal para que lo vuelvan a hacer. Bueno, pues a cualquiera que le expliques en cualquier parte del mundo que se ha permitido que llegue a la presidencia del gobierno alguien, es igual que si dijéramos ha salido con una bolsa de billetes a comprarle los votos a un diputado. ¿Qué diríamos? Pues hombre, esto no es muy decente, esto es un cohecho, esto es una vergüenza. Bueno, pues lo ha hecho con algo mucho peor. Les ha entregado la igualdad de los españoles a modo de indultos, a modo de amnistía. Insisto, lo que me duele más en esto no es que los malos, los enemigos de España, quienes están descaradamente y abiertamente en disposición de destruir la unidad nacional, lo estén haciendo, porque de un delincuente solo se puede esperar delitos, sino que aquellos que van de buenos, como el Partido Popular, ayer tuviera la desvergüenza de votar en contra de la enmienda a la totalidad que presentó Vox para intentar tumbar la ley de amnistía, que votara en contra cuando nosotros encima acabábamos de votar a favor de su enmienda a la totalidad.
Pues Javier Ortega Smith, vicepresidente de Vox, diputado nacional, concejal portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, te mando un abrazo muy fuerte, sobre todo en estos días convulsos que nos esperan por delante y en una legislatura muy, muy complicada. Pues igualmente, Javier, muchísimas gracias a vosotros. Felicitaros por un medio de comunicación que no le tiene miedo a la verdad y que sabe que la profesionalidad y la objetividad es la única razón por la que debe moverse el periodismo y no convertirse, como la inmensa mayoría, en auténticos mercenarios del poder. Y lo segundo es deciros a vosotros y a todos los oyentes que tengan muy claro que hay algunos que no nos vamos a rendir jamás, que no vamos a dar un solo paso atrás y que nuestro compromiso con España y los españoles es irrenunciable. Por tanto, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, vamos a seguir de pie, de frente y defendiendo lo que siempre hemos defendido, España y la libertad. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, grande Javier Ortega Smith. Esta es tu casa. Un abrazo fuerte. Gracias. Fernando Paz, ¿qué te han parecido estas declaraciones? Bueno, Yo sabéis que las entrevistas las hago de esta manera, dejando hablar al invitado. no, a mí me ha parecido... No hay ningún debate, yo el debate lo tengo con vosotros. No, por supuesto, no, pero eso no. Me hubiera gustado preguntarle algo, pero que voy a expresar ahora a continuación. Cuéntame. Pero me ha parecido muy interesante todo lo que ha contado Javier Ortega, me parece que es difícil no suscribirlo, se ha atenido a la verdad en todo de lo que sucedió, hasta donde nosotros podemos constatar, lógicamente, y las reflexiones que ha hecho me parecen particularmente oportunas. Sí, en ese sentido, ningún matiz, pero sí me gustaría preguntarle por qué Vox no va un poquito más allá, que creo que es lo que correspondería en este caso. Aquí ha habido una agresión y aquí ha habido una mentira. La agresión la ha perpetrado Rita Maestre, que es la única que impacta físicamente, que tiene un contacto físico con alguien, empujando a Javier Ortega. Es la única persona que físicamente toca a otra persona en todo este asunto y posteriormente miente. Miente porque están acostumbrados a la impunidad y a que en caso de que les pillen en la mentira, da lo mismo, no cuenta en absoluto, ¿no? Y dice que le ha arrojado una lata de Coca-Cola, lo cual no ha existido jamás, nunca, ni nada parecido, ni de lejos. Entonces, yo echo de menos, sinceramente, tengo que decirlo, y en ese sentido, un tirón de orejas a Vox, porque echo de menos que tomen las acciones correspondientes para denunciar esta mentira y esta agresión. Si agresión, vamos, llamar a esto agresión en cualquiera de los dos casos es risible, absolutamente risible, pero si la vara de medir que se emplea para calificarlo de agresión es que huele una botella de agua vacía, mucho más lo será un empujón, por un lado. Y por otro lado, sobre todo, la mentira de Tetita Maestre cuando dice que resulta que han tirado una lata de Coca-Cola. El señor Ortega Smith tira una lata de Coca-Cola. Sí, sí. Entonces, echo de menos que Vox de verdad dé un paso adelante y diga, voy a denunciar a esta señora por eso, por mentirosa y por agresora, según sus propios criterios. Eso de verdad que yo creo que no soy el único caso, que mucha gente nos hemos quedado como diciendo, bueno, que no se trata solo de defenderse, de demostrar que no ha sido tú, no, es que no ha sido, tú puedes demostrar que no ha sido tú porque no ha sido, pero es que ella sí ha sido. Claro, es que tú puedes demostrar que la agresión era por el otro lado. Entonces, muchas veces cuando no lo haces, bien es cierto que alguien puede decir, si no va a ir a ningún lado. Bueno, si esto, no, hay que ir, pero es que igual que el enemigo lo hace contigo, tú debes hacerlo con ellos. O sea, habéis mencionado, y el propio Javier ha mencionado el caso, y los dos Javieres, Javier tanto y Javier Ortega, el caso de cuando Rita Maestre entra en aquella capilla y a los dos gritos que se escuchan en esos vídeos de arderéis como el 36 y vamos a quemar la conferencia episcopal, entre otras gritos. Ojo, y la que mañan con ellos dentro, ¿eh? Sí, no, que no se quedan los obispos. Que además se basan en cosas que han hecho los suyos. O sea, no es una ocurrencia, vamos a gritar esto, no. No es un condicional, es lo que posiblemente harían porque lo han hecho en otros momentos. Pero es que además eso coincidió en el tiempo con, y fue absuelta Rita Maestre de eso. Bueno, fue primero condenada y luego absuelta, y entre otras cosas la propia conferencia episcopal la perdonó por todo eso. Y coincidió en el tiempo justo cuando se estaba juzgando y condenando a 2 años y medio de prisión a los patriotas que entraron en Blanquerna por un hecho bastante menos bronco, por así decirlo, que ese. Y aunque hubiera sido en las mismas condiciones, a uno se le llegó a condenar hasta con 4 años de cárcel. Bien es cierto que luego se rebajó la sentencia a 2 años y medio, sentencia que aún están cumpliendo, mientras ella se fue de rositas. No solo se fue de rositas, sino que ahora la tenemos mintiendo en el Ayuntamiento de Madrid. Por eso estoy con Fernando en el hecho de que ya que tienes la razón, tienes los vídeos y esto no lo has sacado tú, sino que lo ha sacado el enemigo, utilízalo. Pero es que de todas maneras, y esto lo digo con mucho dolor de corazón, vosotros sabéis que no soy de vos ni se me espera, yo de hecho he rivalizado con Javier Ortega Smith en las últimas elecciones municipales, sacó unos cuantos miles de votos más que yo, bastantes muchos más, por eso él es concejal y yo no,
Pero es que, entre otras cosas, de lo que nosotros denunciamos es que nosotros jamás apoyaríamos al Partido Popular. Nunca, es nunca, como dice Pedro Sánchez, ¿no? Nunca, nunca. Entonces, él ahora mismo no tiene que apoyar al Partido Popular porque sus votos no hacen falta, pero ha habido una época en la anterior legislatura en que sí apoyó al mentiroso de Almeida. Y sí que le apoyó, y era tan mentiroso entonces, cuando le estaba apoyando, como ahora mismo. Y era el mismo personaje despreciable entonces como lo es ahora. Por eso yo hay veces, y te digo que lo digo de corazón, que parece que Vox tiene el síndrome de la mujer maltratada. O sea, cuanto más palos les da el Partido Popular, cuanto más le insulta, cuanto más le menosprecia, cuanto más prefiere juntarse tipo Borja Semper con su peluquero, o el otro que tiene el peluquero de Bildu, o Borja Semper, que también ha hecho palabras elogiosas para la gente de ETA, cuanto más hacen eso, más le siguen dando sus votos. Ayer mismo nos ha comentado Javier que se presenta, Javier Ortega Smith, que se presentan 2 enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía. Vox vota a favor de las del PP y el PP vota en contra de las de Vox. Pues vota en contra de todo lo que vote el Partido Popular. Vota en contra, muestra que estás en la oposición de lo que no es la verdadera oposición. Y así los españoles se darán cuenta que tú estás en contra del Partido Popular. Porque, como hemos dicho antes, el Partido Popular, si Feijóo hubiera conseguido la investidura, que lo intentó, no con Puigdemont en persona, pero sí con los de su partido, y que lo intentó, como el propio líder del PNV dijo, ofreciéndoles un ministerio que luego se ha sabido que era el de Industria, si Feijóo estuviera gobernando, ahora mismo la gente del Partido Popular estaría encantada y estaría haciendo la amnistía de otra manera, pero la estaría llevando a cabo. Yo entiendo, Vox ha entrado en Aragón, en Castilla y León, en Comunidad Valenciana, y se está notando la mano de Vox. Y yo creo que aquí hay una dicotomía. Los primeros que han impuesto las mascarillas han sido Valencia y Aragón. Yo habéis visto cómo yo he llamado la mascarilla. Lo que pasa es que tú puedes estar en el gobierno que no forman parte de tu negociado. Si yo me dedico a festejos y no sé qué, yo no me puedo meter en el negociado de sanidad. Que la gente te ha votado para que marquen. Por ejemplo, en Aragón la diferencia es que no a un solo euro para la ley de memoria histórica y van a derogar la ley de memoria histórica. Y ahí entra el PP. En Alicante, el gobierno, en Vox ha dicho al Partido Popular en Alicante que voy a apoyar los presupuestos. Una medida. No hay sanciones en las zonas de bajas emisiones. Y el Partido Popular, que en la antigua legislatura se apoyaba en Ciudadanos, había impuesto sanciones en zonas de bajas emisiones, no hay sanciones en Alicante en la zona de bajas emisiones. Quiero decir que también hay que acercarnos a la política real. Insisto que en mi opinión, que no voy a llevar la contraria a vosotros, pero que se nota. Y luego hay una cosa muy importante que tiene el Partido Popular, sus votantes. Que no clase su clase dirigente. A ver, Pello y Luis María Fernández. Pues hace unos días Juan Carlos Girauta escribió en su columna del debate que de las 6 medidas que había pactado Ciudadanos con el Partido Popular para una investidura, la investidura de quién era, de Mariano Rajoy, es que ya ni me acuerdo de tal. El PP había incumplido 5, solo había cumplido 1. Yo creo que eso es poco más del 10%. Y esto era un aviso para Vox, lo decía Juan Carlos Girauta. Es decir, el Partido Popular es un mentiroso patológico, como ese señor que creo que es presidente del gobierno y que no es del Partido Popular, pero a veces lo parece. O sea, el PP hará y dirá lo que sea para que Ciudadanos, Vox o quien sea le dé sus votos. Y después aplicará su programa e irá a por todas, como los defensas brutos, a partirle las piernas para, según lo que ha pensado Michavila, absorber sus votos. Porque los votantes de Ciudadanos, los votantes de UPyD, los votantes de Vox, en esta manera de pensar de la peperada, son tontos que se han sentido muy enfadados por algo que ha hecho alguien del PP y entonces han ido a otros partidos. Pero que si les das una manta de palos, como la mujer maltratada de la que hablaba Jesús, volverán a casa y encima te pondrán el café y las zapatillas delante. A ver, Luis María. Bueno, vamos a ver, yo con el sistema electoral que tenemos en España en estos momentos y el que hemos tenido desde hace 45 años, es decir, si no se pacta no se puede gobernar prácticamente. Las mayorías absolutas prácticamente ahora mismo son muy complejas, es difícil llegar a ellas, se llega en algunos casos, pero es difícil llegar a ellas porque hay una sectorización de la sociedad y hay una polarización del mensaje. Y entonces, claro, aquí lo que yo os estoy escuchando con mucha atención y lo que yo pienso es, bueno,
bien, mientras en la izquierda política e institucional tienen muy claro que pactar es la forma de estar en el gobierno, y por eso ayer vimos lo que vimos en el Senado, iba a decir en el Congreso, en el Senado, y vemos cómo aquellos partidos que no creen en la unidad, ya no voy a decir la unidad nacional, sino en la unidad de la sociedad española cohesionada para trabajar juntos para sacar el país adelante, aquellos que quieren destruir el sistema, aquellos que quieren destruir a España, aquellos que quieren destruir la convivencia política y social, empiezan a organizarse entre ellos, y hay una serie de partidos, como ha descrito antes Fernando, que están por esa labor, que es reprobable, que no es ético, que no están a favor de los intereses comunes, sino a sus propios intereses, totalmente cierto, pero llegan a los gobiernos e implementan sus posiciones políticas y, por tanto, sus acciones. Para contrarrestar eso hay que llegar al gobierno, hay que llegar a los gobiernos. Es decir, yo ahí estoy de acuerdo con Javier. Es decir, o llegas a los gobiernos o no puedes hacer nada más que quejarte. Pero no Porque la puedes, oposición no es queja puede en ser España. la A veces llegas muleta al permanente. No digo que sea del- permanente, del no, pero yo no digo que y sea esa es permanente. una actitud del Partido Popular. Que sí, pero si yo no estoy diciendo eso, yo Sí. lo que estoy diciendo es cierto, pero Sí. ¿y qué haces? ¿Practicas estar siempre en una oposición de queja? Sí. Mientras ellos Sí. practican una ignominia que va destruyendo todas las capas institucionales, sociales y empresariales del país. Hombre, llegará un momento en Sí, el que pero- habrá que perdona, tragar un poco perdona, para pero- intentar revertir eso. Que yo estoy... Ya, que no, no estoy ya, diciendo- pero muy breve. Muy Es que breve. precisamente- muy breve, muy breve. Es que precisamente todos sabemos que los separatismos en España, con menos diputados que tiene Vox, han sido mucho más exigentes en sus exigencias, valga la redundancia, y la han conseguido tanto de gobiernos del Partido Popular como del Partido Sí, Socialista. claro, o sea, efectivamente. con mucho Ese es el menos problema lo que han ha tenido España. exigido. Y han dicho, no te voy a apoyar si no cumples todos y todo aquello que yo te proponga e incluso más cosas. Y tanto el Partido Popular en su día como el Partido Socialista se la ha concedido. Y Vox no la ha exigido para el apoyo en los parlamentos en los que ha estado o en los ayuntamientos en los que ha estado, repito, Ortega Smith ha estado en el ayuntamiento con Martínez Almeida, no la ha exigido que cumpliera todo su cada uno, y si no, no le apoyaba. Jesús, pero No la ha fíjate, hecho. pero perdóname, pero si es que No si la no ha te hecho. estoy diciendo que no, que sí, sí. Pero es Pero que no, llegan pero los lo que te quiero decir es independentistas que ha y te meten funcionado. te meten un Pero a que- supervisor pero a que a los internacional. separatistas les ha funcionado durante 40 años exigiéndole con 3 diputados, con Mira, 5 diputados. les has- Y vos no lo ha conseguido teniendo, de acuerdo que no estaba el PP en el gobierno en ese momento, pero teniendo 52 diputados. Es decir, lo que tienes es que hacer valer tu fuerza y tienes que sacar a la calle con mucha más ver. frecuencia y tienes que imponer y tienes que hacer, como acaba de decir Fernando, que si a mí me has acusado de una cosa que no he hecho, yo soy el que te va a acusar. Que veas que a cada golpe que me das, yo te voy a contestar con un golpe. Ay. Y a lo mejor no se habrían perdido 20 diputados si ven a gente que actúa así. Hay una noticia que me traía Pedro Fernández Barbayo, que me parece interesante. El otro día comentábamos como una diputada de en Común Podem en Barcelona había sido agredida sexualmente. Resulta que por uno de esos inmigrantes ilegales que dicen que son lo mejor de cada casa. Pero es que esto no ha sido solo en Barcelona, ha pasado también en Bilbao, ¿no? Sí, en Bilbao, en los Jardines Albia, que están al lado de la Gran Vía. Los conoceréis los que hayáis ido últimamente a Bilbao. Paralelos a Gran Vía, es una plaza rectangular. A un lado la sede del PNV, a otro lado la sede de la Audiencia Provincial, el Café Iruña, donde tienen unos pinchos muy buenos. Y más, bueno, pues en Nochevieja, 2 chicas son apaleadas por una banda de nuevos vascos hasta el punto de que a una de ellas le han tenido que extirpar parte del bazo. Nos hemos enterado casi 10 días más tarde de que se produzca este incidente. Esto es cuando lo da la prensa, los medios de comunicación apesebrados. Casi 10 días más tarde. 2 chicas de 19 años que salían por primera vez una Nochevieja. Esto es lo que está pasando en España. Porque no le dieron una piñata. Si le llegan a dar una piñata, entonces. Perdona, y además en Bilbao los 3 partidos más votados, PNV, Bildu, PSOE. A ver si de una vez nos enteramos, la gente se entera de que el voto tiene consecuencias en la vida diaria, empezando también por esta diputada, esta parlamentaria o consellera o lo que sea de Común Podem, ¿no? Sí, O sea, sí, los sí, en actos Barcelona. políticos tienen consecuencias, incluso un acto aparentemente tan nimio como echar una papeleta en una urna. Respecto a antes, cuando comentabais el hecho que ha ocurrido en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, ¿fue, no? Bueno, es lo que hemos hablado antes en la tertulia. Es intentar defender la verdad. ¿Qué valor tiene la verdad hoy en día? ¿Qué valor tiene la verdad hoy en día? Si es que incluso, aunque tengas lo que decías tú antes, ¿no? Esto del dato mata relato, no. Porque cuando el relato se tiene colonizado con la mentira,
Es que da igual que expongan los hechos. Mire, es que esto es mentira. Esto que lo ha explicado en la entrevista. Esto es mentira. Pasó esto, y está grabado. Y está... Da igual. Bueno, es Da igual, que, porque la emoción, la ficción emocional ha fagotizado esta sociedad. bueno, es que hemos visto, han entrevistado a todo el mundo menos a Ortega Smith. No han llamado a nadie a Ortega Smith a que le preguntara, Fernando, cuál era su versión. Es decir, por cierto, esas noticias son los nuevos vascos que han venido a colonizar Es que Euskal Herria. el gobierno Euskal Herria. vasco Yo eso no es lo el había gobierno leído, ¿verdad? autonómico que da las ayudas más altas a todo esto de la asistencia, los menores no acompañados, etc. Bueno, Fernando, comentábamos, nos quedan pocos minutos, comentábamos la distopía en la que estamos viviendo, lo hemos visto con el caso Ortega Smith, lo estamos viendo con la inmigración ilegal, lo estamos viendo. Ortega Smith ponía el acento de que debe ser lo único que pasa, lo que pasa en este país es difícil verlo en otro, donde el gobierno de España se apoya en delincuentes que han puesto en duda la propia existencia de España, con lo cual estamos en una situación bastante más grave de la que podríamos llegar a pensar o imaginar, ¿no? Sí, sí, bueno, la situación es verdaderamente, desde cualquier punto de vista que se vea, es extrema. Se corresponde con una degeneración moral que se ha extendido por una gran parte de la capa del pueblo español en general, que como se ha dicho además afecta a todo Occidente, pero en el caso de España yo estoy convencido que se están haciendo, lo digo nada conspiranoicamente, ¿no? De verdad que se están haciendo experimentos. Es decir, España es un país en el que se están ejecutando una serie de experimentos que luego pues tienen correlación más o menos con cosas que se exportan fuera, y muchas de las políticas que se elaboran en los campus, por ejemplo, norteamericanos o en algunos europeos, se practican en España en primer lugar. La locura de género que hay en España no existe en ningún país europeo. Esto deben de saberlo la gente que nos oye, porque parece que somos como, unos más que nos estamos modernizando y poniéndonos a la altura de no se sabe muy bien qué. No, claro, es verdad, claro. No es verdad. Se está experimentando con el pueblo español y se están experimentando políticas con el pueblo español, dejando al margen, y por no entrar, porque sería un terreno que, en fin, obviamente no nos da tiempo y no sería ni siquiera para un solo programa, que España está siendo desmantelada en todos sus aspectos desde hace 45 años, sencillamente. Es decir, se está llevando a cabo una tarea a fondo por parte de quienes han diseñado un sistema político que tenía que terminar desembocando donde lo está haciendo, en la sumisión más completa y absoluta de España ante los poderes que realmente mandan en el mundo. Y hoy pues sabemos cuáles son. Esto no tiene absolutamente nada de conspiranoico, esto es una realidad que podemos constatar. Oye, tengo varios, por ejemplo, felicitar a Pedro Fernando Alvadillo porque ha puesto un tuit muy acertado. El militante del PSOE vive así. El domingo va a manifestación por los inmigrantes. Los lunes dice que Vox debería estar prohibido por xenófobo. Los jueves apoya el traspaso de la inmigración a Juntos por Cataluña porque si no sería ministro Abascal, que quiere expulsar a los delincuentes ilegales. Delincuentes extranjeros. Hay veces extranjeros, hay veces que tienes hasta ocurrencias brillantes. Muchas gracias. Pero es que tengo mensajes aquí. Pero solamente corroborar lo que ha dicho Fernando. Yo ratifico que España hace muchos años que está siendo objeto de experimento, y lo peor es que les está saliendo bien. Y de hecho muchas veces vemos a nuestro propio presidente de gobierno, por decirlo de alguna manera, que presume, somos el primer país que, con lo cual se demuestra que efectivamente, como dice Fernando, no es una cosa que se ha hecho ya en todo el mundo y aquí viene el rebote, no somos los primeros. Pero es que el problema de este experimento es que no solamente les está saliendo bien, sino que les va a seguir saliendo bien mientras que los españoles no reaccionen. Porque claro, si aquí te van imponiendo una serie de cosas y vas tragando, y luego bien porque tu partido también la apoya o bien por lo que sea, ya te callas, luego el que sufre esas consecuencias es el pueblo español en general. Estos días lo estamos viendo. O sea, pues vuelvo a sacar el tema de la mascarilla porque es verdad. Estamos teniendo ayer un epidemiólogo, yo no tengo aquí el nombre a mano, pero lo puse ayer en un tuit, dijo pero qué plan, bueno, lo están llamando la tridemia, ¿no? Sí. Incluso algunos han dicho la triplandemia. Y ha dicho, ¿qué tridemia ni qué pollas en vinagre? Sí. Lo dijo así. Literalmente. Dice, sí. Estamos con los mismos índices de gripes que había antes del coronavirus. Lo que pasa es que ahora mismo lo que hay es un terror organizado por los medios de comunicación para imponernos
esa... Ahí está Perdona, la clave. acompañado de un desmantelamiento de la sanidad Exactamente. pública de todas las comunidades autónomas. El otro- En Valencia, por ejemplo, se están cerrando los centros de salud por la tarde. O sea, Y el nos otro día me dicen decía que hay un una médico amigo- pandemia de gripe Exactamente, y sí. cierran los centros Así de es. salud. El otro día me decía ¿Qué un médico cosas? amigo mío, si de verdad hubiera un caos extraordinario, dice, yo no estaría de vacaciones. Oye, Me habrían no. dicho que me incorporara y estoy de vacaciones. En perspectiva sindicalista de hoy lo pasaremos a mañana y hoy escuchamos luego a Víctor Alvarado, así ganamos 4 minutos más muy rápidamente. Buenos días, Javier, soy un seguidor de Fernando Paz. Cuando dice que el señor Smith recurre a la justicia, ¿a qué justicia se refiere? La de este país, ¿en manos de quién está? Pues eso, nos dice un oyente. Yo he dicho que recurra a la justicia. ¿Quién? Ortega Smith. Para lo de... No, yo no he dicho que recurra a la justicia, yo he dicho que lo denuncie y no solo a mí, no me estoy refiriendo fundamentalmente, además por la vía de la justicia. Estoy diciendo que lo denuncie sobre todo con un objetivo político. Entre otros, si Ortega Smith, si Vox lo hubiera denunciado, estaría poniendo al Partido Popular contra la pared, Claro. que se supone que debería ser su objetivo político. De eso es de lo que me quejo. Yo en la sí. justicia española creo que tengo menos confianza que ella. nuestro amabilísimo oyente al cual le envío un abrazo, pero creo que tengo menos Bueno. confianza que él. Desde Azuqueca, de de Jesús, una tertulia cojonuda, seguida así por la única radio que dice la verdad. Un saludo, Fernando Paz, a todos, a don Jesús Muñoz, arriba España, nos mandan por aquí. Buenos días a toda la mesa, Igualmente. saludos. Bonita entrevista del señor Javier Ortega Smith, desde Elche, nos dice, no me canso de felicitaros, sois los mejores. ¿En qué quedamos? Tenemos tantos problemas, ya sabes, Papaelli tiene... Ah, no, ¿dónde elegir? ¿Argentina o Italia? No, esto debe ser de otro día. ¿En qué quedamos? ¿No necesitamos la derecha unirnos? Eso es, nos dice este oyente. El nuevo partido de izquierda se ha tenido más aparición en medios en 4 días que Vox en un año. Hay quien dice, por eso Vox ha perdido 19 diputados. Yo creo que no es así. Es que se nos olvida que Ciudadanos llegó a tener 60 diputados y se quedó en 9. Y ahora- Es decir, y yo ahora creo en que cero. esto no es complicado, Y y ahora ahora en cero. en Esto no se mide así. Es decir, no es que si usted no hace eso, va a perder todavía más diputados. Yo creo que Vox en el peor de los escenarios ha sacado un resultado bastante digno y que no todos conseguir votos. Si hay que conseguir votos, pues estamos a favor del aborto, estamos a favor de que nos cortemos el pene con 14 años y tal, y así conseguimos más votos. Pero yo creo que cuando uno es firme en sus Qué principios triste, y se es hace verdad, fuerte, conseguir más votos está a favor de asesinar a 100.000 niños. Es que eso es culpa de la sociedad es que española. eso es así, por eso te digo que no se trata solo de ganar votos, se trata de mantenerte firme en tus principios e ir a evangelizar, a conquistar. Ya, pero ¿os acordáis de la fábula del flautista Hamelín? ¿Os Rápido, porque acordáis, tengo 2 minutos y me Bueno, estoy pues haciendo un esa pis que voy a ver. esa melodía que salía de la flauta, que llevaba a todas las ratas del pueblo con él, esa melodía han dado con ella. ¿Ha dado con ella? Claro. ¿Han dado con ella? Es la banda sonora, Y la clave- la banda sonora la- de nuestras vidas. Han dado con esa melodía. Y mientras esa melodía salga de la flauta, hay una gran parte de la sociedad que va detrás. Con lo cual hay que intentar descifrar esa melodía y destruir esa melodía. Luis María, la mayor amenaza que tiene ahora la clase política, nos guste o no, a nivel parlamentario se llama Vox. Por eso lo atacan desde la COPE, desde Onda Cero, desde La Razón, La Vanguardia. Es la gran amenaza. Por eso dicen que se han ido 17.000 afiliados, que no sé de dónde se sacan los datos. Te digo más, Javier. El problema de España, el principal problema de España, de verdad, es la cadena COPE y el Partido Popular. No, te lo digo tal cual. La cadena COPE y el Partido Popular. Porque son los que objetivamente están impidiendo que en España nazca algo y surja algo de verdad estimable en defensa de la nación. Esa es la realidad, por una parte, y por otro lado, porque de los otros ya sabemos lo que podemos esperar. Los otros representan lo que representan, pero estos dos son los que han estado, los que están envenenando a los españoles desde hace décadas, literalmente envenenándolos. Bueno, Y corrompiendo lo mejor de la sociedad española. Es decir, el que sigue votando al Partido Popular a estas alturas, no nos tenemos que engañar, ya sabemos lo que quiere. Y hablábamos antes del síndrome de la mujer maltratada. Aplíquese. Oye, muy rápidamente, Emilio desde Valencia, estamos a 2 telediarios de que juntos le pida a Sánchez lo mismo que en el primer capítulo de Black Mirror. Pobre cerdo. Hay agresiones que se justifican por sí solas. La única justificación que se debe dar es por qué se ha agredido a un gilipollas cuando lo merece. Ya vale de pedir perdón en la vida, ya, pero en este caso es que no había agresión. Con la rémora del PP es imposible echar a los enemigos de España. Bascal, cuando veas que el PP no es adversario, es también enemigo. El Zaragoza nos dicen esto, díganle a Fangista que cuando Vox apoya al PP se benefician los ciudadanos. Bueno, eso según donde sea. Recibido por el fangista. Ahora se ha visto el vídeo, va a dimitir Rita Maestre.
Don Javier Ortega Smith, grande, muy grande en España. Juanma de Vigo nos manda una arriba a España. Efectivamente, Vox vuelve a quedarse corto. Hoy entrevista flojita a Ortega Smith. Bueno, ¿qué le pasó a Carla? Pues que Carla, yo he hablado con ella esta mañana, que se quiere volcar en su trabajo en el Ayuntamiento de Madrid. Y ya está, magnífica intervención la de Javier Ortega Smith. Ahí para todo, no me da tiempo a seguir leyendo más mensajes. No hay ningún insulto. No hay ningún insulto. No, vaya, aquí nuestros oyentes son muy educados. Aquí solo insulto yo. Fernando, un abrazo muy fuerte. El búnker, hoy tienes a Eduardo García Serrano. Eduardo García Serrano, sí, sus últimas, bueno, polémicas, entre otras cosas, que yo creo que no es que las busque él, sino que en este caso por lo menos le sale y tal, pues todo el asunto de, en fin, de Roberto Vaquero, toda la cuestión de Ferraz, y vamos a hablar además en profundidad de muchas más cosas. Búnker a las 8:30 de la tarde, 8 de la tarde. 20:00. 20:00, las 20:00 horas. Eduardo García Serrano está el lunes aquí en Tertulia. Pues fíjate, hace doblete. Si el tiempo no lo impide y de repente la ola de calor que nos amenaza de 40 grados en enero no impide que hagamos el programa. El tiempo y la autoridad. Pedrito, sí. El sábado estaré en el programa de Papadelli, Una Hora en Libertad. Muy bien. Quería anunciarlo. Muy serio. Eso lo ha anunciado. Papadelli se cagará el viernes de anunciarlo. No te preocupes. No, es que me ha pedido antes de entrar en el médico que lo diga. Pues ya y claro, yo soy muy obediente, como bien sabe mi mujer. Jesús Muñoz, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Yo no voy a estar próximamente en ningún medio, salvo que me volvéis a invitar, pero sí que voy a estar en las protestas que sigue habiendo en Ferraz y en otros sitios de España, y animo a la gente a que lo siga haciendo. Y todas las veces lo digo, pero cada vez que voy hay alguien que dice que enhorabuena por estos programas, por estas tertulias, y esa gente hay que animarle, porque se están quedando un poco solos, les ha abandonado precisamente también los dirigentes políticos que ya no se quieren ver por allí, y algunos estamos intentando seguir apoyándoles en su lucha, que es la lucha de todos. Luis María Fernández. Ha sido un placer volver a estar aquí con vosotros. Yo siempre voy donde me invitan. ¿Y ya está luego ya? Que si voy a... ¿qué? Que si vas a ir a la gala de Goya, mi hija fue un año, le dejaron una especie de vestido con unas mariposas y tan horrible. ¿Le gustó? No, no digo el vestido, la gala. Fue un coñazo la gala, mucho cuidado, pero vamos. A lo mejor me tienen que invitar a mí, porque estamos preparando un documental que igual presentamos a Goya, a ver si hay algo. Pues a lo mejor un día te vemos allí. A lo mejor te vemos un día allí. Pues sí, yo soy muy de cine. Pero no hagas la rima fácil allí, para que no... Bueno, ahí sí Goya levantará la cabeza. ¿Goya era francesado? No, es que también... Sí, lo era. También hay que analizar muchas cosas aquí, Entre los experimentos republicanos y los borbones no levantamos cabeza. No se vaya nadie, continuamos aquí en Informa Radio, la boca del lobo.